dejamos disponible. Aguarden un segundo, voy a compartir mi pantalla para que compartamos qué es lo que está en el campus. Muy bien, aquí en el campus nosotros tenemos en los apuntes de clase sistemas operativos y este que vamos a ver ahora, archivos, tenemos el material de trabajo al día de hoy. Lo voy a compartir directamente de acá. Esto básicamente es un PDF, así que ustedes también con todos los slides, ustedes lo pueden... acá me equivoqué. Bueno, pero no importa. Acá pueden verlo a este PowerPoint para navegarlo. Lo que voy a hacer es actualizarlo. Si ustedes me disculpan un segundo, de paso lo hacemos juntos y ven cómo funciona el campus. Es una herramienta muy sencilla. Vamos acá a activar edición. Vamos, acá van a ver, porque en realidad lo que tengo que colgar es un PDF. Entonces, voy a editar los ajustes. Acá tengo PDF. ¿Ya? Muy bien. Bueno. No entiendo por qué. Bueno. Si una cosa es apuntar a la otra, no importa. Bueno, acá ustedes tienen un PDF que lo que les muestra son todos los slides de la clase del día de la fecha. Entonces, el hardware, lo que vimos son básicamente los conceptos centrales, que repasamos la clase anterior, el procesador, la memoria, hablamos de la arquitectura, dijimos que la arquitectura es la forma en que los componentes se relacionan y la función de esos componentes es la operación de cada componente como parte de la estructura. ¿No? Esto uno entiende que ya lo han visto en la escuela secundaria, son conocimientos que ya los traen incorporados. Lo que probablemente no hayan visto es esto, que lo que hablamos hace un instante, de la máquina de los estados de Alan Turing y de la arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura que expresa que todo dispositivo que tenga una CPU, memoria, controlador de disco, controladores de otros dispositivos, como por ejemplo la impresora o dispositivos de entrada-salida, y una motherboard, que sería el bus del sistema que conecta cada una de estas partes, se denomina arquitectura de von Neumann. Y también repasamos o hablamos la clase anterior de el viernes, o hicimos mención a las capas en relación a la organización del software. Y lo que vimos es que por encima del hardware siempre opera el sistema operativo y que los programas de aplicación, que son los programas que usan los usuarios, que usamos los usuarios finales, los programas de aplicación siempre interactúan con el hardware intermediados por el sistema operativo. Y este sistema operativo, digamos, es el que le provee. El sistema operativo es Windows, el sistema operativo es Android, el sistema operativo es iOS en Apple, o el sistema operativo es Android en todos los teléfonos. Digo, porque ustedes los utilizan mucho. Hoy Android es un sistema operativo muy liviano que se usa en múltiples dispositivos. Nació como un sistema operativo que se usa básicamente en teléfonos celulares, pero ustedes lo van a ver hoy en tabletas, lo van a ver en los más
diversos dispositivos, por ejemplo, un Smart TV, que es un televisor, pero tiene un procesador, tiene memoria, tiene una placa. Y hoy también van a empezar a ver un término que les va a hacer pensar de alguna manera que otros dispositivos se han convertido en pequeñas computadoras, que es todo lo relacionado con un término, ¿no? que se escribe IoT, y que se dice IoT. Esto es un término que van a ver que cada vez se nombra más. IoT, que es Internet of Things. Que es Internet de las cosas. Este Internet de las cosas va a... Este Internet de las cosas es lo que va a funcionar y van a ver ustedes como la posibilidad de controlar los múltiples dispositivos domésticos. Con el Internet de las cosas, ustedes van a estar en su trabajo y van a prender la cocina, van a estar en su trabajo y van a prender las luces de su casa. Con Internet de las cosas, ustedes van a controlar la temperatura del aire de su lugar de residencia. Con Internet de las cosas van a abrir la puerta de servicio de sus casas. Es decir, Internet de las cosas se va a convertir en la herramienta que le va a dar la posibilidad de conectar diversos dispositivos. Muchos de esos dispositivos van a tener sistemas operativos Android, por ejemplo, y muchos de esos operativos van a poder ser programables a partir de esa realidad. Entonces, estos dispositivos van a tener un hardware, estos dispositivos van a tener un sistema operativo embebido y estos dispositivos van a tener una o más aplicaciones para poderlos controlar. Por lo tanto, se van a comportar como una computadora y por lo tanto, entran dentro de este esquema. Entonces, también dijimos en la clase anterior que un sistema operativo es, según una definición de Tannenbaum, un nivel de software que oculta las complejidades del hardware y facilita su administración, es decir, la administración del hardware a través de una interfaz. ¿Cuál es la interfaz del sistema operativo? Y la interfaz del sistema operativo es esta. Esta es la interfaz del sistema operativo. Esta es una interfaz GUI, es decir, Graphic User Interface, una interfaz de usuario gráfica, es decir, que todas las acciones se aplican a partir de directivas gráficas. Por ejemplo, yo hago clic con el mouse y abro un menú contextual donde tengo las acciones que puedo aplicar sobre este objeto en el cual estoy haciendo el clic. Si nosotros... esa es la interfaz del sistema operativo, es la forma en que yo administro las complejidades del hardware. Bueno, ¿cuáles son las funciones de un sistema operativo? Las funciones de un sistema operativo, también lo repasamos lo que dijimos en la clase pasada, son 4. Administrar los procesos, administrar la memoria, administrar archivos y administrar la entrada-salida. ¿Qué sería esto? Administrar procesos, administrar todos los programas que se están ejecutando. Un programa en ejecución se convierte en un proceso, más todos los procesos de servicio que hacen que una computadora funcione. Administrar la memoria, ¿qué es? Administrar la RAM, que sería la memoria de trabajo, que es la que se usa para que los programas se carguen allí y sean ejecutados por el procesador. O los datos que esos programas usan, programas o aplicaciones, si ustedes quieren, usan y se ejecutan en el procesador.
La administración de archivos, la vamos a ver en detalle ahora, es toda la administración del espacio de almacenamiento secundario y la administración de entrada-salida es todo lo que hace con la comunicación y la administración de los dispositivos que nos permiten ingresar o extraer datos de esos dispositivos, la pantalla, el teclado, la impresora, una unidad de disco, una unidad de almacenamiento secundario, una tableta SSD, el mouse, etc. Entonces, ¿dónde ustedes pueden ver las funciones claramente de un sistema operativo y las pueden patentizar y las pueden entender? Lo pueden ver aquí, en el administrador de tareas. El administrador de tareas es el que les permite ver la administración de todos estos recursos: procesos, memoria, archivos y entrada-salida. El disco, archivos, almacenamiento secundario, memoria, la memoria principal. Acá van a ver que están las aplicaciones que se están ejecutando. Yo estoy corriendo en este momento, estoy corriendo el administrador de tareas, el explorador de Windows, algunas ventanas de Google Chrome, el PowerPoint, tengo abierto el Word y tengo abierto WhatsApp, la aplicación de WhatsApp. Estas son las aplicaciones. Y los procesos en segundo plano son todos procesos que están corriendo, algunos son del sistema operativo y otros son servicios de diferentes aplicaciones, como este, por ejemplo, Adobe Update, es el servicio de actualización de Adobe. No lo controlo yo como usuario, sino que cuando se instala Adobe, ese proceso corre autónomamente, digamos. Es un proceso de usuario, pero es controlado por el sistema operativo. Y acá tienen las funciones, la función básica de entrada-salida, que tienen, fíjense, lo que tiene que ver con la parte gráfica y lo que tiene que ver con las conexiones de red. Ambos es la administración de entrada-salida, es decir, la forma en que nuestro computador ingresa datos, importa datos o ingresa datos y exporta datos para ser compartidos. Que le comparten o que comparten. Entonces, si uno tuviese que saber qué hace mi sistema operativo, simplemente viendo el administrador de tareas, entiende básicamente cuáles son las funciones del sistema operativo. Aquí ustedes pueden ver cómo el rendimiento de la memoria. Si se fijan, tengo picos cuando seguramente estoy corriendo algún proceso de actualización, tengo picos de uso de disco. Esto hace que la computadora se ralentice porque tiene que escribir en disco. Acá estoy viendo que estoy utilizando un 30% de mi CPU, o sea que no tengo prácticamente ningún problema. Y acá estoy por encima del mega de uso, 800 kilobits segundo. Y esta es la placa de video. De esta manera, entonces, nosotros vemos el rendimiento de cada uno de esos recursos, y esto es básicamente el tiempo que tengo de uso de cada una de las aplicaciones. Si se fijan, hay aplicaciones que uso mucho tiempo, por ejemplo, y otras aplicaciones que las uso mínimamente. Esto marca de alguna manera lo que estoy utilizando estas son las aplicaciones nativas de Microsoft, ¿no? Muy bien, entonces, estas son básicamente las funciones del sistema operativo y vamos a hacer un pequeño repaso por la interfaz gráfica y la interfaz de línea de comandos. Entonces, aquí tenemos la definición de interfaz. ¿Qué es la interfaz? Es una conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Si nosotros vemos,
¿Cuáles son los aparatos o sistemas independientes? El hardware y nosotros. O el hardware y otros dispositivos. El hardware y los programas de aplicación. Es la conexión funcional entre dos aparatos independientes. Física y funcional. Entonces, ¿cómo nosotros interactuamos con nuestra computadora a través de una interfaz? ¿Quién nos provee esa interfaz? El sistema operativo. En el caso de los teléfonos será Android, en el caso de los teléfonos Apple será iOS, en el caso de las computadoras de escritorio será Windows, en el caso de una tableta, de acuerdo a su marca y su sistema operativo, la proveerá en definitiva el sistema operativo. Entonces, ¿cuáles son los dos grupos de interfaces que se conocen? Una interfase que se llama CLI, que es Command Line Interface, que es una interfaz de línea de comandos, y la interfaz que nosotros, que ustedes básicamente, con la que ustedes nacieron, que es la interfaz gráfica. Los otros días decíamos que la forma de comunicarnos en la computadora con la interfaz de la computadora ha utilizado los argumentos y la forma más antigua de la comunicación. Fíjense que el vocabulario es un derivado y la palabra escrita es un derivado de las viejas gráficas y los símbolos que utilizaban las civilizaciones más primitivas. Si ustedes por ahí ven algún canal de historia o leen, saben que en las cuevas, saben que en la comunicación entre esas civilizaciones era a través de símbolos, ¿no? Y fíjense que ha pasado el tiempo y los dispositivos más modernos se comunican básicamente a través de símbolos. Ustedes, si quieren, y directivas sobre esos símbolos, ¿no? Haciendo, como dice acá, la interacción de una persona con el sistema informático hace uso de gramáticas visuales. ¿Cuáles son los signos gráficos? Estos dibujos que normalmente nosotros reconocemos como objetos y sabemos que esos objetos tienen un significado y sobre esos objetos podemos ejercer algunas acciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto es un programa de aplicación y que si hago doble clic sobre ese programa de aplicación, lo lanzo o empiezo a ejecutarlo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un signo gráfico, que es un icono, ¿verdad? Y hago uso de una gramática, que por ejemplo es un doble clic, de forma tal que sobre este icono lance un menú contextual. De acuerdo al icono, este clic en el mouse me permite aplicar estas acciones. Y para mí la conexión con el sistema operativo pasa por estos iconos, que son estas gráficas, y por este conjunto de acciones que puedo aplicar sobre estas gráficas. Eso es un entorno visual. Y ustedes van a decir, o quizás se pregunten, ¿cómo era esto de los sistemas operativos de línea de comandos? Fíjense que un sistema operativo de línea de comandos básicamente es este, que es esto que tienen aquí. Donde todo lo que hago en el sistema operativo, todo lo que hago en el sistema operativo lo tengo que escribir. Cuando nosotros usábamos nuestras computadoras por allá por el año 1986 o 1987, lo que veíamos era esto que ustedes están viendo. ¿Se alcanza a ver esta pantalla o no? ¿Se alcanza a ver esta pantalla o no? Sí, sí, se ve. Francisco y... Bueno, entonces, lo único que veíamos nosotros era esto.
Una línea de comando es esto que estoy escribiendo. CLS. ¿Qué quiere decir CLS? Este comando. Esto quiere decir clear screen, es decir, que la palabra o el comando CLS lo que hace es limpiar la pantalla. Fíjense que yo hago CLS, borro todo el contenido. Si yo quiero ver el contenido de un directorio, ahora vamos a ver qué es un directorio, pero quiero ver el contenido de un directorio, escribo un comando que se llama dir. Lo que hace es mostrarme todos los archivos y subdirectorios o carpetas, como le llamamos a partir de Windows, en ese directorio anterior. Entonces, fíjense que el directorio o la carpeta EvoUR contiene todas estas carpetas. User EvoUR. Si yo vengo aquí al disco C, ¿no? Y en el disco C busco una carpeta que se llama usuarios, que es user, y busco dentro de user una carpeta que se llama EvoUR, voy a ver que tengo una serie de directorios que coinciden exactamente con los directorios que yo estoy viendo en mi línea de comandos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno puede operar el sistema operativo con una interfaz de línea de comandos o puede operar el sistema operativo con una interfaz gráfica. Pero los datos que el sistema operativo almacena y las funciones que se pueden desarrollar con ese sistema operativo son exactamente las mismas. Ahora vamos a hacer algunas otras acciones, pero ustedes van a ver que todo lo que puedo ver en mi interfaz gráfica lo puedo ver con la interfaz de línea de comandos. ¿Cuál es la ventaja? Y ustedes imagínense que con la interfaz de línea de comandos, para ejecutar una acción tengo que conocer cuál es el comando, ¿verdad? O sea, si yo quisiera ir al directorio anterior, tengo que escribir, por ejemplo, un comando que se llama cd, que significa change directory. Y estos dos puntos hacen referencia a que vuelva a el nivel anterior. ¿Cómo hago esto en el sistema? ¿Cómo lo hacen ustedes a esto? Simplemente hacen clic donde dice usuarios. Entonces, si ustedes quieren ver el contenido de usuarios, saben que tienen 1, 2, 3, 4 directorios. Uno de ellos está oculto. Y aquí yo hago dir, y acaba de haber 3 directorios. ¿Por qué voy a ver 3 directorios? ¿Por qué voy a ver 3 directorios? Porque hay uno de esos directorios que está oculto, que sería este default, que está aquí. Entonces, básicamente, la interfaz de línea de comandos lo que nos permite es administrar esas complejidades del hardware. En este caso estamos viendo todo lo que es administración de archivos, administrarla de una manera muchísimo más sencilla. Aquí, de alguna manera, se empieza a entender la evolución de la informática, es decir, por qué la informática ha llegado a todos los lugares de nuestras vidas, porque definitivamente se ha hecho muy sencilla de administrar, es decir, la misma ciencia ha generado toda una evolución que le permite a los usuarios administrar cuestiones sumamente complejas y abstractas de una manera extremadamente sencilla. Por eso es que la computación está al alcance de todos y es una herramienta que atraviesa todas las ciencias. Ustedes no van a ser ni mejores ni peores nutricionistas por saber ciencias de la computación y manejar esto que estamos manejando nosotros. Lo que sí estoy seguro van a poder hacer es desarrollar su profesión de una manera mucho más cómoda, eficiente, con un alcance superior, si administran estas herramientas de una manera acabada. Es decir, que ustedes van a poder resolver
programas, problemas complejos apoyados en herramientas que le van a permitir tratar los datos de esos problemas de una manera diferente. Si ustedes piensan, un ejemplo casi absurdo sería que ustedes, la diferencia entre escribir un trabajo de forma manuscrita a de escribirlo en un procesador de textos, ¿no? Con todas las ventajas que eso tiene. Bueno, eso hace 20 años o 25 era impensado. No existían los procesadores de texto al alcance de todos. Y mucho menos administrados, en la mayoría de los casos, mucho menos administrados por todos estos iconos y gráficas visuales. Bueno, entonces, volvemos a nuestro PowerPoint y decimos que la interfase gráfica de los usuarios es un diseño que posibilita la interacción de las personas con el sistema informático haciendo uso de gramáticas visuales, que es esto que acabamos de ver. ¿Cuándo nace esto? Esto, aunque a ustedes les parezca mentira, les dejo estos años para que ustedes tomen de alguna manera conciencia del tiempo que lleva evolucionar una ciencia. Fíjense cuándo nacen los principales conceptos de la informática moderna. El concepto de hipertexto, el hipertexto es esto. Esto es un hipertexto, es una palabra que la puedo relacionar con otras palabras. Una frase que puedo relacionarla con otras. Yo hago clic aquí, voy a un sitio y a partir de ahí desencadeno un conjunto de acciones. Este concepto de hipertexto, es decir, que algo esté vinculado con otros textos, es un concepto que nace en el año 1945. 1945. O sea, hace más de 70 años. Estaba leyendo los otros días un artículo interesante de una persona que decía que es muy difícil que hoy se entienda el aporte de la ciencia de hace muchos años a las soluciones modernas. Y este es un ejemplo claro de eso, ¿no? Es decir, cómo alguien en el año 2021, 78 años, o 76 años, mejor dicho, después de un hecho, puede pensar que en algo que es absolutamente moderno puede haber sido creado hace tanto tiempo. Y el hipertexto es un concepto que nace en el año 1945. El mouse tiene mi edad. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? El mouse. Sí, el mouse. Yo vi un mouse en el año 1990, básicamente, cuando en la facultad montaron un laboratorio de computadoras Macintosh, en la facultad donde estudiaba. Allí apareció el mouse y logramos ver un mouse que era un dispositivo bastante más grande que lo que estamos habituados a usar hoy, muy parecido a esto que están viendo aquí, que nació en el año 1968. Es decir, alguien en el año 1968 empezaba a dar las primeras pistas de los dispositivos necesarios para una interfaz gráfica. Xerox, en el año 1973, crea el primer sistema operativo con una interfaz gráfica. Si ustedes se fijan en esta foto, que parece muy graciosa, ¿no? Este señor o esta señora
tiene en sus manos, fíjense, un mouse. En el año 1973. Digo esto porque nadie se imagina la computación en aquella época, ¿no? Entonces, en el año 73 se incorpora el mouse y en el año 73 aparecen los primeros esbozos de lo que sería una interfaz gráfica. En el año 81, nacen para mí los tres principales conceptos de los sistemas operativos de interfaz gráfica modernos, claramente. El primero, que nace en Xerox también, ¿no? Con una computadora llamada Xerox, con un sistema operativo que llamaba Xerox Star, en realidad estaba tan asociado el sistema operativo a la computadora que era prácticamente lo mismo, no es que ustedes instalaban en una computadora cualquiera un sistema operativo. Las computadoras compatibles, como se empezaron a llamar, nacen en el año 1900 con las IBM, las PC, las Personal Computer, del año 1985, 87, digamos, muy poco tiempo después de esto. Esto incorpora los tres principales conceptos, para mí, de los sistemas operativos de interfaz gráfica. El concepto del escritorio, que es el que nosotros todos los días conocemos, porque arrancamos allí, ¿en dónde? En el escritorio. Y muchos quisieron hacer aplicaciones, programas de aplicación siguiendo esta lógica y no dieron mucho resultado. Pero básicamente el escritorio es el primer concepto que crea Xerox Star. El segundo es el concepto del icono y el menú, que lo acabamos de ver. Y el tercero es esta palabra que significa what you get y what you see is what you get. Lo que usted ve es lo que tiene. Digamos, ¿esto qué significa? Que si yo si yo muevo este archivo del escritorio a un directorio temporal, ese archivo desaparece de mi escritorio. Esto es, lo que yo veo, que es que lo arrastré a una carpeta, es lo que tengo. What you see is what you get. Lo que veo es lo que tengo. Entonces, esta técnica también se llama drag and, y la técnica del copiado se llama drag and drop, que es básicamente lo mismo, que yo me copio algo de un lugar y lo corto y lo pego en un archivo, en otro archivo, y lo que veo es lo que tengo. Lo corté de uno y lo pegué en el otro. Lo que veo es lo que tengo. Esta parte de copiar y pegar se llama drag and drop, que es lo otro que complementa los sistemas, la posibilidad del sistema operativo moderno. ¿Cuál es el intermediario para que yo me copie algo de un lugar a otro? ¿Cuál es el intermediario para que yo me copie una cosa y la pegue en otro? El famoso portapapeles. Este portapapeles, acá vean lo que tiene, lo comparten todas las aplicaciones porque todas van depositando en ese portapapeles y es el que nos permite intermediar entre las diferentes aplicaciones. Entonces, estos son los principales conceptos de los sistemas operativos de interfaz gráfica. Bueno, acá lo que hay es una pequeña reseña de los sistemas, de cómo se iniciaron los sistemas operativos. De las primeras interfaces de esos sistemas operativos. La Xerox Alto. Acá, esta es acá le puse las principales referencias. En el año 94, esta fue la primera computadora que usé, les contaba, que es una Apple Macintosh.
Acá tienen el concepto de escritorio, tienen el concepto de carpetas, el concepto de ventanas. Este mismo concepto después fue, fíjense cuántos años después, fue bajado a Windows. Windows es un sistema operativo que nace mucho tiempo después. Este es nativo, el Apple, y esto es una evolución. Y el año 94, este es el sistema operativo, es un muy buen sistema operativo que crea IBM para competir con Macintosh, pero bueno, no logra hacerlo y comercialmente no logra desarrollarlo. Y bueno, estas son las diferentes versiones de Windows. Windows nace en el año, básicamente el primer Windows usable es el Windows 3.1 del año 92 y llega en el 2015 a Windows 10. Obviamente hay otros sistemas operativos de interfaz gráfica, hay otro tipo de sistemas operativos, no solo Apple, todo lo que es la línea de Linux, que es una evolución de Unix, etcétera, que tienen diferentes características, porque no son sistemas propietarios. Básicamente les cuento sobre esto un detalle. Les cuento sobre esto un detalle, que es el siguiente. Los sistemas, ¿qué significa sistema propietario? Sistemas propietarios son todos aquellos sistemas que el usuario no conoce su construcción, no conoce la organización de sus componentes, solo conoce sus funciones. Entonces, y los sistemas abiertos, por el contrario, son sistemas donde una comunidad de usuarios puede modificar, ¿verdad? Y lo puede usar. Que sean abiertos no significa que sean gratuitos. Son dos conceptos que normalmente están asociados, abierto con gratuito, pero no necesariamente una cosa significa la otra. ¿Cuál es la ventaja de los sistemas abiertos? La gran ventaja de los sistemas abiertos es que el usuario sabe lo que hace el sistema operativo y lo que está ejecutándose a cada momento. Ustedes imagínense que para un Estado, el Estado argentino, quizás sea importante o muy importante saber qué es lo que hace el sistema operativo que está instalado en la máquina del presidente de la Nación, o del ministro de Defensa, o de un general, digamos, que tiene a su cargo la flota del Océano Atlántico, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero si yo no conozco qué es el sistema operativo, quizás ese sistema operativo informe cada cosa que se hace o que detecte como importante, le informe a una central. Esta es la discusión con Huawei de los chinos, ¿verdad? En cambio, si el sistema operativo es abierto, uno puede ver qué es lo que hace el sistema operativo. Ahora, la contracara de esto son los sistemas operativos Android, por ejemplo. ¿Por qué es la contracara? Esa solución se convierte en un problema. Porque ustedes, yo, el usuario en general, no está en condiciones de analizar qué es lo que hace el sistema operativo, ¿verdad? Por lo tanto, al ser abierto es modificable, de forma tal que es muy probable que el sistema operativo Android que usan los teléfonos celulares de la línea Samsung sea diferente al sistema operativo Android que usan los teléfonos celulares de la línea Lenovo. Y es muy probable que, como son diferentes, hagan cosas, desarrollen acciones o tengan funciones que ustedes desconocen. Y que esas acciones, además, no estén ni siquiera controladas por los fabricantes. Por ejemplo, estén controladas por los distribuidores. Supónganse, a ustedes les vende el teléfono la empresa Claro. Entonces, esa ventaja de que sea un sistema operativo abierto y que sea, entre comillas, tuneable, modificable, revisable, administrable, hace que para el usuario final sea incontrolable. Y hay determinadas garantías que el usuario final necesita tener que básicamente no tiene. Porque uno podría decir, no todos los distribuidores son confiables. Esta es la pelea de Apple, digamos. Apple dice, yo entrego teléfonos celulares que están con un sistema operativo que es cerrado y yo garantizo que lo que se está haciendo en el teléfono está controlado por Apple. Y por lo tanto, está certificado y por lo tanto es legal y por lo tanto tiene una política. El caso de Facebook es lo mismo. Facebook
es la antítesis de la privacidad. O sea, todo lo que hacen en Facebook va a parar, vaya uno a saber a dónde, y esa información vaya uno a saber cómo utilizarla. Pero de hecho, ¿por qué? No es un sistema abierto, es un sistema cerrado. Esa es la diferencia entre, no es un sistema operativo de Facebook, ¿no? Por supuesto. Pero esa es la diferencia entre algo en un esquema propietario cerrado y en un esquema abierto. Entonces, Windows es un sistema operativo cerrado o propietario, Android es un sistema operativo abierto y Android en algunos casos es gratuito y en otros casos es licenciado. Windows es siempre licenciado. Bueno, entonces, esta es un poco la reseña acerca de qué es el sistema operativo Windows, para qué es lo que significa un sistema operativo de interfaz gráfica, qué es la interfaz gráfica, cómo ha evolucionado Windows y cómo fueron naciendo cómo nacieron y por qué evolucionaron y por qué se utilizan hoy los sistemas operativos de interfaz gráfica. ¿Está? Nos vamos a detener particularmente en una de las funciones de los sistemas. Esta es la bibliografía. Básicamente esto lo pueden obtener, es un ebook. Yo creo que no es necesario leer nada, nada en particular, con lo que hemos comentado es suficiente, y de todas maneras tienen material en el campus. Ahora lo revisamos. Si me dan un segundo, me deslogué. Vamos a ingresar de vuelta al campus. Acá está. Acá tienen organización de computadoras de introducción, organización de computadoras de evolución, dispositivos ópticos. Esto es parte de esta bibliografía con la que fueron armadas estos slides. Yo le diría que no es necesario tampoco profundizar más, excepto que ustedes tengan algún interés en hacerlo, pero básicamente lo que nos interesa es dejar claro estos significados y estos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de todo el año. Así que básicamente lo que nos interesa es solamente lo que estuvimos viendo. Vamos a ver de las funciones de los sistemas operativos. Nosotros dijimos que hay una función que se llama administración del almacenamiento. Las principales funciones son administrar procesos, pero hay una que se llama administrar almacenamiento o administrar archivos. ¿Qué es el almacenamiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema de archivos? Ustedes saben que los archivos en memoria secundaria, es decir, en todos nuestros dispositivos de almacenamiento, hay básicamente dos estructuras que lo contienen a los datos. Una es el archivo y otra es el directorio, ¿verdad? Una es el directorio, vamos a verlo esto desde el explorador de Windows. Una es el directorio, la carpeta, y otra es la carpeta. Y dentro de esta carpeta hay
archivos. Los archivos se abren con un programa de aplicación y las carpetas son las que contienen estos archivos. ¿Por qué estos archivos se organizan como un sistema de árbol? Dice, un directorio es un registro tipo tabla que según el sistema operativo contiene una entrada por cada archivo almacenado. La estructura de estos directorios es una estructura jerárquica de ese sistema de archivos. Es un árbol de directorios, es un árbol invertido. Y el archivo son agrupaciones de datos que el usuario ve como una entidad, es la unidad que almacena y manipula el sistema de archivos. Es decir, nosotros a los datos los agrupamos y los vemos en archivos. Un archivo de Word, un archivo de PowerPoint, una hoja de Excel, una foto, un video, una canción, etc. Eso es un archivo. ¿Dónde se agrupan estos archivos? En un directorio. Este directorio, ¿cómo se organiza? Básicamente como un árbol invertido. ¿Dónde pueden ver esta organización de árbol invertido? En el explorador de Windows. Acá, en esto que se llama, a la izquierda, Tree View. ¿Qué es un Tree View? Es una vista de árbol. Fíjense, el escritorio contiene ahí está. El escritorio contiene estas carpetas o estos recursos. Solamente. Cada uno de estos recursos contiene una serie de directorios. Estos directorios pueden contener otros directorios. Y el último directorio contiene los archivos. Puede ser que haya directorios que tengan archivos, que tengan archivos, bien digo, o tengan también otras carpetas. Por ejemplo, esto tiene carpetas y además tiene archivos. ¿Está? Ahí está. Entonces, el hecho de que sea una estructura tipo árbol, lo que hace es que yo, para ir desde una carpeta a otra carpeta, tenga que pasar, si están en distintos niveles, por el nivel anterior. Fíjense que yo acá tengo, para ir desde esta carpeta a la carpeta de la clase 2, tengo que pasar primero por primer semestre y después tengo que ir a, tengo que ir acá a clases. Si yo quiero dar este salto, para eso se creó esta interfaz, que se llama explorador, en realidad es una función del sistema operativo que se llama explorador, que nos permite explorar todos los archivos y directorios, es para que haga esto, pase de un nivel a otro nivel. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Bueno, vamos a parar acá un segundo. Bueno, entonces, vamos a cerrar este tema. Entonces, el sistema de archivos de Windows se organiza en directorios y en archivos. Los directorios son una estructura jerárquica, el archivo es lo que comúnmente nosotros utilizamos. Los archivos tienen diferentes propiedades. Dos de esas propiedades son el nombre del archivo y algo que nosotros normalmente denominamos extensión de archivo. Nombre de archivo
y la extensión de archivo. La extensión de archivo. Todos estos son propiedades u atributos de nuestros archivos. Vamos a hacer acá botón derecho arriba de esta barra y van a ver cuáles son los distintos atributos que puede tener un archivo, que son estas columnas que se muestran en cada una de estas ventanas del explorador de Windows. Todos estos son atributos del archivo. Yo puedo saber todos estos datos de un archivo. Puedo saber cuándo se modificó, qué tipo de archivo es, qué tamaño. Puedo saber todos estos datos de un archivo. Pero estos son los datos, estos son los atributos básicos que yo uso de un archivo. ¿Cuándo se modificó? ¿Qué tipo de archivo es? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es el nombre? Eventualmente, ¿cuándo se creó? Pero quién lo creó, pero básicamente estos son los atributos principales. Estos, aquí lo que van a encontrar son cuáles son las funciones de este sistema de archivos, que ya le dijimos. Básicamente, el sistema de archivos tiene esta responsabilidad de que gestiona todo el almacenamiento de los archivos en los dispositivos de memoria secundaria, no en la memoria RAM, sino en el disco rígido, en las unidades de estado sólido de almacenamiento, que son los discos SSD, en las micromemorias, ¿verdad? Las micro SD, eventualmente en un disco óptico, en un pendrive, etc. Todo eso lo administra el sistema de archivos. Y también, a través de distintas aplicaciones, el sistema de archivos se relaciona de alguna manera con los sistemas de archivo externos. Por ejemplo, el almacenamiento en la nube que vamos a ver ahora como próximo tema. ¿Cuáles son las funciones del sistema de archivo? Crear y borrar archivos, permitir el acceso a los archivos para que sean leídos, es decir, le da los niveles de seguridad, automatiza la gestión de todo ese almacenamiento secundario, le permite dar un nombre simbólico, que ustedes al archivo le pongan foto del verano, etcétera, ¿no? Permite compartirlos, etcétera. Y, por último, en este slide tienen las características generales del sistema de archivo de Windows que se llama NTFS. Algunos dicen que quiere decir New Technology File System, ¿no? Como el sistema de archivo con nueva tecnología que se creó también con Windows NT, que era un sistema operativo que apuntaba a darle servicio y sistema operativo a grandes empresas. Y Windows terminó siendo un sistema operativo de escritorio, digamos, ¿no? Para el usuario final. Todo lo otro es Windows Server. Pero básicamente el sistema de archivos es el mismo y no creo que sea interesante agregar nada más a partir de esto. Muy bien, entonces, haciendo un compilado, tenemos cuáles son los componentes de una computadora, cómo se organizan en su arquitectura, cuál es el rol del sistema operativo, cómo el sistema operativo es el intermediario entre los usuarios y el hardware, ¿verdad? Es decir, es la herramienta software que es intermedia entre el usuario final y el hardware. Vimos de las funciones del sistema operativo, básicamente vimos la interfaz como la forma en que se relaciona el usuario con ese hardware a través del sistema operativo, pero cuál es entre comillas, la forma de esa interacción. Puede ser por línea de comandos o puede ser una interfaz gráfica. Vimos la interfaz por línea de comandos y obviamente usamos la interfaz gráfica. Y de las funciones del sistema operativo estamos terminando de cerrar lo que es el sistema de archivos, digamos,
que es lo que nos permite gestionar el almacenamiento secundario. Básicamente eso es lo que corresponde con los sistemas operativos modernos y la introducción, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis en esto y vamos a ir a una parte práctica que tiene que ver con una forma de almacenar información que que es almacenamiento secundario, pero no está esa información dentro de nuestra computadora, sino que esa información se encuentra en la nube. ¿Qué significa que está en la nube? Quiere decir que se almacena en otro lado. Básicamente, la herramienta que ustedes usan todo el tiempo esto, pero la herramienta que utilizamos para compartir información, es decir, encontramos un repositorio que no está en nuestra computadora física, sino que está en otro lado, que lo podemos compartir con otra gente, y a partir de compartir ese repositorio con otra gente, lo que podemos hacer es compartir el contenido de ese repositorio con esa gente, con otra gente. Por lo tanto, yo puedo publicar en estos repositorios archivos y ustedes acceder a esos archivos porque compartimos ese repositorio. Lo loco de esto es que no sabemos dónde está ese repositorio. Ese repositorio está en algún lado, físicamente. ¿Dónde? No nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Tener acceso a ese repositorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos garantiza que si yo tengo acceso a ese repositorio, la información que tengo en ese repositorio está disponible para cuando yo la necesite. Es decir, que lo importante no pasa a ser el dispositivo que la almacena, sino el acceso a ese dispositivo, porque si accedo al dispositivo, accedo a la información que está contenida en él. Nosotros, ¿qué repositorio usamos en la nube? Dropbox. Y ese Dropbox lo usamos para compartir los archivos que vamos a usar en este año. ¿Cómo se llama la carpeta que vamos a utilizar? Se llama LN 2021 Taller. Bueno, entonces, la cara de Dropbox es la siguiente. Y aquí viene la pregunta. ¿Todos tienen una cuenta en Dropbox o no pudieron crearse la cuenta en Dropbox? Mejor dicho, ¿quiénes no tienen una cuenta en Dropbox? Momento. Paula Santa Cruz no tiene. ¿Qué otra persona no tiene? Luna Russo no tiene. Bueno, entonces, para todos aquellos que no tienen, ya mismo nos ponemos a crear nuestra cuenta en Dropbox. Tienen que escribir en el navegador www.dropbox.com y acá tienen que simplemente dar de alta el nombre, el apellido, el correo electrónico informado a la cátedra, la contraseña que vas a elegir de contraseña, no de tu correo electrónico, sino de Dropbox, y vas a aceptar las condiciones de Dropbox. Y cuando te ofrezca instalar una aplicación, no instales la aplicación. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, vos, Parrilla, Bogliasino, Russo. No, si la tenés instalada no pasa nada. Lo que tenés que pasarme es el correo electrónico, estoy hablándole a Delfina, el correo electrónico que tenés asociado con tu cuenta de Dropbox, para que yo cuando ahora te comparte esta carpeta, vos la puedas ver en tu Dropbox. ¿Estamos? Delfina. ¿Se entendió lo que dije? No.
Es decir, no me des... A ver, la cuenta de correo pasa a ser un dato central en toda esta historia. Si ustedes ya tienen un Dropbox instalado, pero lo tienen asociado con una cuenta de correo que no es la cuenta de correo que me informaron a mí, cuando yo comparta la carpeta de Dropbox, la voy a compartir con una cuenta de correo que ustedes no van a ver. ¿Está? O sea, me tienen que pasar la cuenta de correo. No importa, Alarcón, está bárbaro que usted tenga un Dropbox. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar la misma cuenta de correo para notificarnos. Y si no, me tienen que decir la cuenta de correo de Dropbox es tal, para que yo la tenga presente. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es invitarlos y compartirles la carpeta, ¿verdad? Para que todos tengan acceso a la carpeta. Aquellos que no queden sin acceso, el viernes completamos. Recuerden que los viernes lo podemos utilizar para completar lo que no pudimos hacer en la práctica de los días de la semana. ¿Estamos? Entonces yo ahora les voy a compartir, esta carpeta. Me aguardan un segundo. Lo primero que voy a hacer es buscar quiénes somos de este 2021. Muy bien. Muy bien. Acá estamos todos los que estamos. Yo lo voy a compartir a todas estas direcciones de correo. ¿Está? Entonces, fíjense que yo entro acá a Dropbox. Yo lo tengo instalado como una aplicación, que no es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que verla de esta manera como si la estuvieran navegando. ¿Mm? Entonces, acá voy a elegir la carpeta que quiero compartir con ustedes, que es esta. Voy a elegir compartir. Y ahora voy a agregar a quienes le voy a compartir esta información. Vamos a ir hasta la letra C. Voy a hacer copiar. Y acá voy a compartirles la carpeta. A ver, ¿a dónde estoy? No. Ahora un segundo. Estoy acá. Ahí lo que estoy haciendo es compartir la carpeta con los usuarios. Bueno, fíjense que ahora tengo 53 miembros y a todos los a quienes le compartí, fíjense que en compartido van a ver una invitación y si no pueden verlo aquí en las notificaciones. En las notificaciones van a ver la invitación
que ustedes tienen. ¿Está? Lo mismo lo pueden ver en recientes. Bueno, yo vuelvo a ver todos mis archivos. Vuelvo a LN 2021 y vuelvo a elegir más usuarios con quienes compartir. Muy bien. Acá tengo la C, acá voy a arrancar en la D y voy a terminar en la N. Acá está. Entonces copio estas direcciones de correo nuevamente y las pego aquí. Digo que solo pueden ver. Y comparto la carpeta. Eugenio, buen día. Sí, sí, buen día. Emiliana Benítez te habla. Yo quería saber por qué no aparezco en la lista. Había mandado Ahora al campus, como vos dijiste, la primera clase. sí, sí, ahora lo repasamos, Miriana, quédate tranquila. No, estoy viendo que Bueno, acá, gracias. no, bueno, aquí no me deja compartir más. No sé si vieron la... Me dijo... Alcanzaste el límite de invitaciones que puedes enviar por día. Vuelve a intentarlo 24 horas más tarde. Bueno, como ustedes ven aquí, no puedo invitar a nadie más. Esto antes no estaba regido ni arreglado. Evidentemente, hay alguna limitación en esto y está hecho para que no pueda hackearse seguramente la cuenta. Yo en el correr de estos días les voy a compartir la carpeta para que para el día viernes la tengan todos, los que la tengan todos disponible. Esta carpeta va a ser donde vamos a dejar la información que vamos a ir compartiendo clase a clase. Entonces, si lo tengo por ahí a ver, lo tengo por ahí a Alejandra Centurión, ¿está en la clase? ¿O Anaí Amarillo? Alejandra Centurión, Anaí Amarillo, Ayelén Carvalho, Agustina Voz, Bren Álvarez, Cami Bordigión, ¿están por ahí? En el chat están poniendo que sí. Chicos, Brenda Álvarez. Bueno, muy bien, estás por acá. Brenda, ¿querés compartirnos tu pantalla? A ver si encontrás la invitación en el Dropbox, por favor. Brenda. O Camila, lo mismo. Bordigión. Bueno, ahí está Lucía, dice, a mí me llegó. Bueno, compartimos, Lucía, la pantalla. Yo dejo de presentar y presenta vos. ¿Podés? Lucía.
Bueno, bárbaro. Ahora entra a Dropbox bueno, ahí está. Lucía lo tiene instalado, Lucía lo tiene, como ustedes ven, quédate ahí, Lucía, quédate ahí. Como ustedes ven, Lucía tiene en la barra de tareas, que es esta barra que está aquí debajo de Windows, del escritorio, tiene el icono de Dropbox. Esto significa que Lucía no solo tiene la cuenta en Dropbox, sino que además instaló la aplicación. Esto no es necesario, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y dentro de las compartidas, si querés mostrarme ahí las notificaciones, a ver, mostranos. Lucía tiene poco espacio, claramente. No, Lucía, volvete a Dropbox. Ahí está. Anda compartido, ahí a la izquierda, por favor. Anda todos tus archivos. ¿Lo aceptaste o no? No. Fíjate que en la notificación dice agregar a Dropbox. Volvé a la notificación que tenías. Ah, ahí te uniste. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, esa es la carpeta que vamos a compartir. Y adentro de semana 290321, después la vamos a ordenar por año media, 290321, tienen algunos ejemplos de trabajo. ¿Está? Muy bien, perfecto. ¿Te va a aparecer notificaciones o te va a aparecer en recientes o te va a aparecer en compartido? En cualquiera de los tres te puede aparecer. Te va a llegar, quédate tranquila, te va a llegar. Ojo que no, pero no sé cuál es tu correo, Delfina, porque pude compartir solamente hasta la letra C. O sea, los que tengo compartidos son aquellos apellidos hasta Costich. Hasta Costich. Estos correos pude compartir, hasta el apellido Costich. Los posteriores no, porque no me deja compartir, porque me dice, como les mostraba, que solamente puedo compartir no más de 50 carpetas por día. Por eso les decía que, gracias Lucía, por eso les decía que, que lo tengo que compartir en la semana. Bueno, vamos a... Lo próximo que tendríamos que trabajar es con las extensiones de archivo, ¿sí? Pero estamos muy sobre la hora y es un tema básicamente en sí mismo. Tenemos que desarrollar las extensiones de archivo, pero vamos a aprovechar para hacer otras cosas en el medio. Bueno, entonces, les pido a todos, por favor, que para el día viernes, que vamos a tratar de cerrar estos temas, para el día viernes tengan todos su cuenta de Dropbox y la tengan a esa cuenta de Dropbox sobre el correo que oportunamente informaron en el SIU. Así yo el viernes de feriado, tienen razón. Por estar o no en la cuenta no te hagas problema. Si me pasaste, Micaela, la información a el campus, lo vas a tener ahí, en el campus. Así que no te hagas problema. Si no estás en la lista y me lo informaste al campus, no, por mensaje no, por mensaje en el campus. Todo lo que no estén en la lista, me pasa la dirección de correo al campus. Sí, por mensaje al campus, exclusivamente. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente.
vamos a ver lo siguiente. No tenemos clase el viernes. Bueno, entonces, tarea, tener la cuenta en Dropbox. ¿Estamos? Condición sine qua non. Acá en el campus, fíjense que tienen, un archivo debajo de las clases virtuales, un archivo que dice semana 2903-2021. Ahí van a encontrar 1, 2, 3, 4 archivos. Por favor, descárguenlos. A esos 4 archivos se los descargan en el escritorio, en un lugar donde lo accedan, donde puedan accederlos. Descárguenlos. Muy bien. Mientras los descargan, yo no estoy compartiendo mi pantalla. Les pido mil disculpas. No estoy compartiendo la pantalla, encima ni me da la cara. Qué triste. Esta virtualidad se hace difícil. Bueno, ahí entonces, fíjense que dentro de el campus, en clases virtuales, tienen una carpeta que dice semana 2903-2021 y dentro de esa carpeta tienen 4 archivos. Descárguenlos. A esos 4 archivos, descárguenlos dentro de el escritorio o dentro de las descargas. Cuando lo descargan, si lo descargan en la carpeta de descargas, van a ver que se baja un archivo que dice semana 2903-2021.zip. ¿Es así o no? Para todos. Sí, profe. Bueno, ¿alguien me puede contar qué significa que es .zip? ¿Alguien sabe el significado del .zip? Ese no. ¿O ustedes no alcanzan a ver este .zip? A ver. Vamos a hacer así. ¿Ustedes alcanzan a ver este significado del .zip? ¿O no? Manuela Gali dice que está comprimido. Es cierto, está comprimido. ¿Qué significaría que está comprimido, Manuela? Contanos. Ahí ya no sé. Bueno, ¿y alguien la puede ayudar a Manuela? Tursac. Centurión. ¿Qué significa un archivo comprimido? La compresión de archivos, bueno, ahí están tirando algunas líneas que está bien. En realidad la técnica de compresión de archivos es una técnica que permite a un archivo tratarlo de alguna manera y agrupar su contenido para que ocupe menos espacio. Básicamente. Por eso se llama compresión de archivos. La compresión de archivos lo que hace es que el espacio que ocupa un archivo sea menor. Es una técnica bastante interesante
que no elimina nada, pero hace que el archivo sea menor. Fíjense que las imágenes no se pueden comprimir. Las imágenes no se pueden comprimir. Pero los archivos, generalmente que tienen mucho texto, de un gran tamaño, o una base de datos de un gran tamaño, pasan a tener un tamaño sustancialmente menor. Porque la técnica va en realidad omitiendo o marcando determinadas partes del archivo y hace que eso ocupe menos espacio. Ahora, tiene otra ventaja, la compresión de archivos, es que cuando comprimen, en vez de comprimir un archivo, pueden comprimir varios archivos juntos. Por lo tanto, lo que transportan, entre comillas, no es un conjunto de archivos, sino es solamente un archivo comprimido, que contiene otros archivos. Y creo que esa, además del ahorro de espacio, es la segunda gran ventaja de los compresores de archivos, que les permite, como les permite agrupar, ustedes cuando agrupan, mueven y trasladan solamente un archivo y no varios archivos a la vez. Ahora, para comprimir un archivo tienen que usar una herramienta de compresión, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas de compresión que existen? Los compresores de archivos, vamos a buscar aquí, WinRAR. ¿Cuáles son los compresores de archivos? Los compresores de archivos son WinRAR, que es una aplicación paga, ¿sí? Es una operación paga, gratis, significa que lo van a utilizar un tiempo y nada más, ¿eh? Es decir, que esto es WinRAR gratis, es un trial, digamos, se llama, que lo pueden usar por un tiempo. Ahora, fíjense lo que dice WinRAR 6.0 para Windows x64. ¿Qué significa que es para Windows x64? ¿Alguien me puede contar o no? 64 bits, está muy bien. ¿Y cómo vos sabés si tu sistema operativo es 32 o 64 bits? ¿Alguien sabe? Bueno, lo primero que tienen que saber es qué tipo de instalación es la instalación de Windows. 32 y 64 bits tiene que ver con el espacio de direccionamiento y quiere decir que puede almacenar o puede mapear más memoria RAM. Un sistema operativo de 32 bits puede mapear hasta 3 GB de memoria RAM. Un sistema operativo de 64 bits puede mapear mucha más memoria RAM, digamos. ¿Está? Entonces, los sistemas operativos pueden ser de 32 a 64 bits. Lo que tenemos que saber es qué sistema operativo tenemos instalado nosotros para saber qué aplicaciones tenemos que instalar. Si yo instalo una aplicación de 32, corre en 64. Si yo instalo una aplicación de 64, no corre en 32 bits. ¿Está? Es decir, es compatible de lo más moderno hacia lo más antiguo. Yo tengo instalado 64 bits, puedo correr una de 32 bits. Tengo instalado 32 bits, que es más antiguo, no puedo correr una de 64 bits. Esa es la compatibilidad. Entonces, ¿cómo sé que tengo? Propiedades del sistema. Muy bien. Configuración, sistema. Acerca de. Y acá me dice cuál es mi equipo. Tengo instalado un dispositivo que tiene este nombre, tiene este procesador, Intel i7, bla, bla, bla. Esta es la velocidad de reloj del procesador. Esta es la memoria RAM que tengo instalada. Utilizable tengo 15,9. Esto quiere decir que puedo utilizar toda la memoria RAM. Si yo tuviera un sistema operativo de 32 bits, solo podría usar 3 GB, que es lo que les decía. Y fíjense que acá dice sistema operativo de 64 bits. ¿Está? O sea que
lo primero que tienen que hacer para saber qué tipo de aplicaciones pueden instalar es saber si su sistema operativo es 32 o 64. Y si dudan, instalen todo 32 bits, que funciona igual. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos un compresor es WinRAR, otro compresor es WinZip, otro compresor es WinZip. Nuevamente, esto es, descargue ya su versión de prueba gratuita para 21 días. O, pues son tanto WinRAR como WinZip son licenciados, si le hay que pagar un fee, o bien 7zip, que es 7zip. Es otro sistema. Ahí está. SevenZip es un sistema gratuito. Lo que tienen que bajar es el sistema operativo para 3264 bits. En mi caso, yo tendría que instalar esto. ¿Sí? O este. Entonces, cuando ustedes tienen un compresor de archivos, si se paran arriba de un archivo, lo que van a ver es botón derecho y van a ver que puedo extraer los ficheros. Extraer los ficheros, ¿qué quiere decir? Que voy a descomprimir ese archivo y voy a ver su contenido. Vamos a abrir aquí. Entonces, acá me muestra, esta aplicación que yo tengo es WinRAR, ¿verdad? Me muestra cuál es el contenido original que tengo dentro de ese archivo comprimido. Este contiene el ejemplo 1, el ejemplo 2 PNG y el ejemplo 3 restringido. Estos tres archivos están comprimidos en este archivo. Y en este otro archivo tengo estos 4 archivos originales. Comer sin miedo, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que para la próxima, acá vamos a terminar, para la próxima clase tengan instalado Dropbox con una cuenta, tengan una cuenta en Dropbox, cosa que la podamos compartir, y además tengan instalado el 7zip, el WinRAR o el WinZip, de forma tal que podamos descomprimir archivos. Fíjense cuál es su sistema operativo. Si su sistema operativo es 32 bits, descarguen este, y si no, descarguen este otro. Pues yo estoy haciendo clic en Download. Lo que me bajo es un instalador, lo muestro en carpeta, hago doble clic aquí y lo que voy a hacer es, dice descripción del archivo, 7zip installer. Si yo hago doble clic acá, se instala esa aplicación que me permite comprimir y descomprimir archivos. Esto es, si no tengo WinRAR y no tengo WinZip, lo tengo que instalar. ¿Cómo se van a dar cuenta, que es lo último que hacemos, si tienen instalado WinRAR o WinZip? Fíjense que cuando ustedes tienen asociada una aplicación, que también lo vamos a ver en la clase del viernes, tienen asociada una aplicación, el viernes no, lo vamos a ver el próximo miércoles. Y el otro viernes vamos a nivelarnos. Tienen instalada una aplicación asociada
un programa de aplicación asociado a un archivo, ustedes ven en el icono con qué programa de aplicación lo manejan. Si el sistema operativo no reconoce la extensión de archivo, por lo tanto, no reconoce qué programa de aplicación lo utiliza, van a ver que les aparece esta hoja en blanco. ¿Está? ¿Por qué? Porque no reconoce qué tipo de archivo es y para esta extensión no tiene asociado ningún programa de aplicación que lo maneje. ¿Está? Entonces, esto lo vamos a ver la próxima clase y vamos a arrancar con la administración del contenido con la administración de contenido de archivos. También asegúrense, que es lo último que les pido, asegúrense, por favor, que pueden entrar a Word Online. Fíjense acá les dejé en clases virtuales un link a Dropbox y un link a Word Online. Por favor, asegúrense que pueden entrar a Word Online. ¿Está? Van a tener que poner un correo electrónico. Yo les pongo como me lo veo. Algunos chicos me decían, algunos de sus compañeros me decían que pueden entrar con una cuenta de Gmail. Yo la verdad que tengo mis dudas. Pero bueno, y acá van a tener que poner su contraseña. Así que asegúrense, por favor, que pueden acceder a Word Online para la próxima clase. ¿Está? Entonces, las tareas son esas tres. Las tareas son esas tres. Primero, tener una cuenta en Dropbox. Segundo, yo la próxima clase lo voy en el campus, Paula. Tienes que mandarlo. Primero, una cuenta en Dropbox. Segundo, tiene que tener instalado un compresor y descompresor, WinRAR, WinZip o 7zip. Tercero, tienen que garantizarse tener acceso a Word Online. ¿El Word Online es una extensión de Google? No, Lucía. Word Online es Word Online. Es una aplicación en línea de Microsoft. Es parecido al procesador de texto, al Documents de Google, pero no es lo mismo. Lo que tienen que tener es Word Online. Por eso que hice clic en Word Online. Está ahí en el campus el acceso. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles 8:15 con estas tres tareas completadas. Todos aquellos que no se hayan encontrado en la lista que vamos a publicar ahora, les pido por favor que se informen en el campus. Nos mandan un mensaje al campus. Bueno, nos vemos. Que sigan bien, chicos. Hasta luego. Chao, Javier. Chao chicos, chao Jaime, nos vemos.